Vamos a buscar el libro de Esther, capítulo 4. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios. Cristo viene. Aleluya. Esther, capítulo 4, versículo 14. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Si nos ponemos de pie un minuto nada más, vamos a reverenciar la palabra. Sé que llevamos en ocasiones de pie, adorando a Dios, danzando, glorificando al Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Mario y todos los que estuvieron en el grupo de alabanza, Yusmeri, Diosmeidi, esa batería, bendito Dios, las pailas, todo lo que respire, alaba a Jehová, amén. Así que bendecimos al grupo de danza. Vamos a darle un fuerte aplauso ahí para las danzas, para la alabanza. Aparentemente parece algo fácil. Bueno, ellos llegan, cantan, son de renombre, el pueblo lo ve allá arriba. No. Ellos oran, ellos llegan temprano, ellos ensayan. Es tiempo de preparar una canción, de buscar un cántico. Y sé que cuando la alabanza ora y busca ese cántico que la congregación necesita, Dios te ministra como me ministró a mí, amén. Me ministró de una manera poderosa. Señor, tú hagas lo que tú hagas, tú eres mi Dios, amén. Es una decisión que hemos tomado y la hemos tomado porque Él nos amó primero, amén. Esther capítulo 4, 14, dice la palabra: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Para quién? Para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra inspirada por tu Espíritu, escrita, traducida, Señor, a todos los idiomas, Señor Dios, que circula por el mundo entero. Gracias porque ha llegado, Señor, a nuestra época, a esta década, Señor. Hay un pueblo que ha creído en esta palabra. Hay un pueblo que se orienta por esta palabra, que recibe esta palabra. Y Señor, oh Dios, la predicamos en esta mañana para que tú nos hables, para que tú nos guíes, para que tú nos alimentes a través de ella. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, bendito Dios. Amén. Le he puesto como título: no calles. No calles. Amén. Dile que está a tu lado: no calles. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Dice las Escrituras que hay tiempo para todo, para sembrar y para cosechar. Hay tiempo de guerra, pero hay tiempo de paz. Amén. Hay tiempo de callar, pero hay tiempo de hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que como tú entiendas, guiado por Dios en la prudencia que Dios nos da, debemos de callar cuando tenemos que callar y tenemos que hablar cuando tenemos que hablar. Tenemos que confiar en Dios y a través de los tiempos conducirnos por la guianza que Dios nos da. Amén. Pero el mensaje y el enfoque de Dios que traigo a tu vida y a mi vida hoy es: no calles. No calles. Bendito Dios. Amén. Estamos hablando del libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Levante su mano. Sinceramente, si usted no lo ha leído, usted no levante la mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted no ha leído el libro de Esther, por favor, yo le animo a que usted busque la palabra y que en esta semana usted lea el libro de Esther. Amén. Usted lo lea. Esos capítulos, cortos capítulos que tiene, usted lo pueda leer en una semana. Hágalo para usted el libro de Esther. Porque el libro de Esther es uno de los libros y una de las historias tan maravillosas en las Escrituras. No es una fábula. El libro de Esther no es algo ilusorio. El libro de Esther no es una metáfora, ni tampoco es una parábola. No, el libro de Esther es un hecho real. Un hecho real que aún todavía se celebra en la nación de Israel. Amén. El Estado de Israel ha puesto la celebración de la fiesta del Purim para gozarse, porque hubo un día que el propósito de Dios quiso ser eliminado. Hubo un día que el propósito de Dios quiso recibir obstáculos. Y este pueblo judío que aún estaba cautivo a la distancia, dice la palabra de Dios que alguien se propuso eliminarlo completamente. Y un rey hizo un edicto para que en un día establecido
todo aquel que pertenecía al pueblo judío iba a ser raído sobre la faz de la tierra, iba a ser eliminado sobre la faz de la tierra. Y estamos hablando de muchos años antes que Adolfo Hitler se levantara en nuestro tiempo, y también se levantó contra los judíos y trató de exterminar al pueblo judío, matando más de 6 millones de judíos aún en los tiempos que nosotros vivimos. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero estamos hablando de muchos años antes. Dice la palabra de Dios que se escribe el libro de Esther. Habían sido cautivos y habían sido llevados por Nabucodonosor allí a Susa. Y dice la palabra que se había levantado contra la nación de Israel, contra lo que era el pueblo judío, contra el propósito de Dios. Alguien se había levantado. Amén. Esther es uno de los libros tan magníficos, tan preciosos, donde hay alguien que toma decisiones. Esther es uno de los libros donde hay un hombre decidido, hay mujeres decididas. Amén. Hay alguien que está decidido, sabe, a correr con el propósito de Dios. Dios nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo en el transcurso de los meses que hemos estado ministrando que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito. Amén. ¿Recuerdan la palabra que dimos anteriormente donde las parteras se opusieron a qué? Se opusieron a la orden del faraón. El faraón decía: matemos a todos los varones, todos los niños que nazcan varones, vamos a matarlos. Y se lo dijeron a las parteras. ¿Pero qué tuvieron las parteras? Temor. Las parteras no tuvieron miedo al faraón, sino tuvieron temor a Dios. Dice la palabra que las parteras entendieron que aquel faraón que no conocía a Dios, ni tampoco había conocido el beneficio que Dios le había traído, e inclusive a Egipto y a su pueblo, en medio de su plan eterno, él no conocía y se levantaba en su necedad contra Dios y contra el propósito de Dios. Porque dice la palabra que dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y cuando el necio dice no hay Dios, se levanta en contra del propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se va a cumplir, diga el necio no hay Dios, o diga también el pueblo hay Dios. Porque Dios es Dios, contigo o sin ti, conmigo o sin ti. Y su propósito se está llevando a cabo. Alábalo porque vive. Pero hay un pueblo que durante mucho tiempo, hay hombres y mujeres que han entendido, han visualizado la verdad de Dios. Y esto ha sido porque Dios se ha manifestado a su vida. Eso ha sido por una elección de Dios. Amén. Y dice la palabra que en el transcurso de la historia hay hombres y mujeres que han guardado y se han guardado su vida, pero han guardado el propósito de Dios. Amén. Ahora dice la palabra de Dios que ahora para esta fecha en el libro de Esther había un rey que era el rey Asuero. Amén. Un hombre que había conquistado, un hombre que desde Etiopía, sabe, a toda la región del Medio Oriente había llevado todo un imperio glorioso, un imperio, sabe, poderoso. Y aún tenía cautivo a ese pueblo que Dios había escogido desde la simiente de Abraham, en Isaac, en Jacob, y a quien cambió su nombre y le puso por nombre Israel, y le dijo: voy a bendecir a tu descendencia, y de tu descendencia voy a levantar al Mesías, voy a levantar al Cristo, aleluya, voy a levantar al Salvador, y todo el que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldecido, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando alaban a Dios, porque la salvación viene por los judíos. Amén. Dice la palabra de Dios que frente a la mujer samaritana Jesús se acerca y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana lo primero que le dice es: ¿cómo tú siendo judío tú me pides agua de beber? Porque judío y samaritano no se llevan. Porque los samaritanos decían que la salvación venía a través de una línea genealógica, pero los judíos sabían que la salvación viene a través de la tribu de Judá, a través del león de la tribu de Judá, a través del Cristo, el Mesías, y ese es Jesús. Pero el mismo maestro, el mismo Señor le dice: si tú conocieres quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y dice que ella le dijo: dame agua viva, agua que salte para vida eterna. Y le dijo: sabe, este hombre, Jesús hablaba con esta mujer, y la mujer le dijo: mira, nosotros decimos que es en Samaria, donde se debe adorar, la parte norte del país. Quiero decirte que la parte norte del país era la parte más rica.
Yo no sé por qué digo esto. Esto no está escrito ahí. En la parte norte del país, la parte más rica. La parte norte del país se dividieron 10 tribus y quedaron abajo 2 tribus nada más. Abajo quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la parte norte es la más rica. Era la parte más comercial. Cuando visitamos el mar de Galilea, yo dije, ¿cómo es posible que esta fuente de agua dulce se haya mantenido por tantos años en la región norte del país? Una región fértil en medio del desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que toda la parte norte era la parte más rica, los reyes más poderosos. Toda la parte superior de Israel estaba en la parte norte de Israel. Pero la parte sur de Israel, esa parte sur, era la parte que aparentemente era la más pobre. Pero allí fue donde se hizo el templo de Jerusalén. Ahí donde se hizo el muro de Jerusalén. Todos venían a adorar a Jerusalén. Y le dijo entonces la mujer samaritana, nosotros decimos que es en Samaria y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero Jesús le dijo, quiero decirte algo. Dile que está a tu lado, Dios nos quiere decir algo. Jesús le dijo, no es en Samaria, ni es en Jerusalén. Porque Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor, en espíritu y en verdad. Y ahora le dijo, aunque la salvación viene, ¿por dónde? Por los judíos. Porque Dios lo determinó. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios los escogió. Porque hay un llamado de Dios. Porque hay un cumplimiento profético. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendas eso, que lo puedas comprender. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, el libro de Esther, una vez más el enemigo se levantaba contra el propósito de Dios. Y había un rey, ¿sabe? Que le permitía, había un rey que le permitía a todas las naciones que él había conquistado, que cada una de esas naciones adorasen a su Dios. Este rey permitía que cada una de esas naciones que él había conquistado adorasen a su Dios y estuviesen el culto a su Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ahí estaba cautivo el pueblo judío, ahí estaba cautivo el pueblo de Israel. Ahí adoraban al Señor, ahí cantaban al Señor, ahí se guardaban para Dios. Por lo tanto, el rey Asuero representa todo el gobierno de la tierra que Dios pone y Dios quita para que su plan y su propósito se haga. Amén. A través de la historia vamos a tener gobierno. Dile que a tu lado, vamos a tener gobernantes dictatoriales, democráticos. Y Dios nos llama a orar por las autoridades. Porque no nos regimos por esa autoridad, sino nos regimos por la autoridad divina. Respetamos la autoridad, nos sujetamos a la autoridad, pero vivimos bajo una teocracia donde la ley de Dios y la palabra de Dios lleva nuestras vidas y el Espíritu Santo nos fortalece para vivir en medio de un país democrático o en un país dictatorial. Pero ya sea si vivimos en un país dictatorial como algunos de nosotros hemos vivido bajo dictadura, o ya sea si vivimos bajo un país democrático en libertad, nosotros nos levantamos y decimos, creemos en nuestro Dios, creemos en el Señor. Alguien levanta su mano, alguien se pone en pie en esta hora y alaba con toda libertad al que vive para siempre, en la libertad que Dios te ha dado, en la libertad que Dios te ha dado, pero también en la libertad que esta nación te da. Bendito sea Dios, de proclamar, de vivir una vida agradando a Dios, una vida con toda la libertad de servir a Dios. Bendito sea el Señor. Puedes sentarte. Dice la palabra de Dios que también se levantó un Amán. Se levantó un Amán, príncipe en Persia. La Biblia dice que este hombre era rico. La Biblia dice que era príncipe. Pero la Biblia dice que odiaba el propósito de Dios. Cuando la persona odia el propósito de Dios, no lo resiste. Cuando la persona odia el propósito de Dios, lo rechaza. No camina una vaca con un buey arando tierra. ¿Cuándo alaban a Dios? Yo me recuerdo que yo vivía en Cuba y le mataron ahí un buey a uno de los viejitos que yo iba a buscar y compraba leche. Y un día llegué allá y el viejito cogió una vaca, la amarró al buey y estaba arando con la vaca
con el buey. ¿Alguien dijo? Esa persona sabe qué cosa es eso. Pobrecita. Bendito sea. Ay, yo siento a Dios. Miren, cuando yo vi aquello, el yugo, Freddy, el yugo. Imagínate, dice Freddy. Yanandi, ¿sabe cómo estaba el yugo? ¿Cómo estaba el yugo? El yugo estaba así. El yugo del buey estaba a esta altura, pero el yugo de la vaca estaba a esta altura. El buey para allá y la vaca soportando, ¿sabe qué cosa? Soportando lo que no era para ella. No era para ella. Ella no estaba a parar. Ella no está a parar. Ay, yo siento a Dios. La gente que son bueyes, la gente que tienen un llamado, la gente que tienen el discernimiento de Dios, la gente que tienen el llamado de Dios, el pueblo de Dios no puede arar con vaca. El pueblo de Dios tiene que arar con bueyes. Buey con buey. Por eso dice la palabra: no hagas yugo desigual. No hagas yugo desigual. Cuando alaban a Dios. Amán era ese hombre que odiaba el propósito de Dios. Lo odiaba, no lo resiste, no lo soporta. ¿Cuánta gente tú has tenido a tu lado que lo has ayudado, lo has bendecido? Y tú has dicho: ¿pero qué tiene este muchacho? ¿Pero qué tiene este hombre? ¿Pero qué pasa? Yo no me puedo reír, que si me río, le es malo. Y si yo lloro, es malo. ¿Cuándo alaban a Dios? Haga lo que haga, le es malo. ¿Por qué? Porque no puede discernir el propósito de Dios. Y el que no puede discernir el propósito de Dios se opone al propósito de Dios. Se opone, le hace rechazo. Por eso dice la palabra que Jesús dijo: desde los días de ¿quién? De Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre, ¿qué cosa? Sufre violencia. Hay opositores, pero hay hombres y mujeres valientes que son partes del reino. ¿Y qué es lo que hacen? Lo defienden. Lo establecen, porque son llamados a establecer un reino. Son llamados ¿a qué? A regirse por la palabra de Dios, por el poder de Dios, por la unción de Dios. En medio de la circunstancia, en medio de los problemas. Ahora, Mardoqueo era uno de esos hombres que también amaba a Dios. Si Dios permitió un reinado y levantó y permitió Dios a un Amán, enemigo de su propósito, Dios también tenía y había levantado a alguien que amaba su propósito. Cuando alaban a Dios. Mario, yo creo que Mardoqueo era uno de esos. Yo creo que Mardoqueo era uno que le había dicho al Señor: si te quieres alejar de mí, tú eres mi Dios. Si no me sacas de aquí, tú eres mi Dios. Si no me sanas, tú eres mi Dios. Hagas lo que hagas en mi vida, tú eres mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el hombre y la mujer que ama a Dios, que está decidido a amarlo pese a la circunstancia, a la respuesta de Él, al propósito en su vida. Lo que Él permita, lo que Él no permita, incondicional lo ama porque es su Padre, es su Dios. Amén. Ahora Mardoqueo estaba, ¿sabe? Mardoqueo cautivo. Mardoqueo se sujetaba al imperio, pero también Mardoqueo adoraba a Dios. Dice la palabra de Dios que Amán tenía autoridad para entrar y salir a donde estaba el rey. Pero algo pasaba en Amán. El hombre perverso es orgulloso, es altanero. ¿Cuánto alaban a Dios? Es activo. El hombre necio no puede discernir lo de Dios, no lo puede discernir. El hombre necio, sabe, vive bajo su propia nube. Por lo tanto, el yo, el orgullo los toma. Riqueza. Era un hombre pudiente. Y dice la palabra que cada vez que Mardoqueo llegaba a puerta de palacio, Mardoqueo se sentaba y cubría a su hija, a su prima Esther. La Biblia dice que este hombre llegaba a Amán, pero Mardoqueo no se doblaba delante de ¿quién? Delante de Amán. Y cuando Mardoqueo no se doblaba delante de Amán, eso Amán lo ensoberbeció. Y dice la palabra que fue y le dijo al rey: mira, yo siento a Dios, hay una nación. No dijo que había un hombre. Ay, bendito Dios. Él no le dijo: hay un hombre que cuando yo entro aquí,
este hombre no se postra delante de mí, sino que hay una nación que no se rige bajo tus leyes. Hay una nación que no camina bajo tus propósitos. Hay una nación que aún estando cautiva, en lo profundo de su corazón están decididos a amar más a su Dios que aún el lugar donde están. Bendito sea Dios. Y sabe, me preocupa. Y sabe, pueden tomar fuerza. Y saben, pueden vencernos. Pero yo voy a hacer algo. Yo voy a dar riquezas. Yo te voy a engrandecer más para que tú hagas un edicto. Y que ese edicto, todo el que pertenezca a esa nación en esta fecha determinada muera. Que donde quiera que haya un judío, un hombre que sea descendiente de esta tierra, aún en esta fecha, los que estén a su alrededor los maten y tengan la autoridad para hacerlo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero lo que quiero decirte es que se hace el edicto. Y cuando se hizo el edicto, la Biblia dice que Mardoqueo lo sintió, oró, pero ya Dios había puesto a Esther, una mujer, la había puesto al lado del rey para bendición. ¿Cuánto alaban a Dios? En los días que vivimos, el mundo y el enemigo de Dios se levanta contra el propósito de Dios. En los días que vivimos hay gobiernos. En los días que vivimos hay hombres que se levantan dentro de los gobiernos para destruir el plan y propósito de Dios. En los días que vivimos dentro de los gobiernos hay gente que están en lugares de altura para guardar el propósito de Dios. En los días que vivimos hay hombres y mujeres que no son de gobierno. Y son hombres y mujeres de pueblo, aunque pueden estar bajo circunstancias como Mardoqueo, que estaba bajo cautiverio, pero eran fieles a Dios. Tenían el discernimiento de poder decir: este hombre no se levanta contra mi vida, este hombre se levanta contra el propósito que esté en mi vida. Y Dios nos está llamando, porque cuando el edicto se levantó y fue publicado el edicto, y entonces Mardoqueo pudo ver el edicto, y Mardoqueo entendió que no era solamente él el que iba a morir, sino era su descendencia, sino era el propósito de Dios, sino era el plan de Dios lo que iba a morir. Mardoqueo se dispuso a llegar a donde estaba Esther. Mardoqueo vio lo que Dios había preparado de antemano para ese tiempo, para los tiempos que estamos viviendo. Dios tiene preparado de antemano solución para nuestras vidas. Dios tiene preparado de antemano solución para mi casa, solución para nuestras vidas. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y usted dirá: pastor, usted sabe cómo está la casa. La casa está en candela, la finanza está en candela, la salud está en candela, los hijos están en candela, el trabajo, el negocio ha ido hacia abajo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero en medio de todas esas cosas, todavía Dios tiene un propósito. Todavía Dios tiene un plan. Y yo quiero decirte algo: cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que entiende el plan de Dios y entiende el propósito de Dios, y dice: sabe, tengo que hacer algo, tengo que levantarme contra el enemigo, lo que se levanta contra el plan, contra mi esposo, con mi casa, contra mis hijos, lo que se está levantando no contra mi casa solamente, sino contra el ministerio, contra el pueblo de Dios, y se levanta. Yo quiero decirte que algo va a ocurrir de parte de Dios. ¿A quién alaba a Dios? Y la Biblia dice que Mardoqueo se presentó. En primer lugar, se quitó todo el vestido. Se quitó la vestimenta y se puso cilicio, saco. Él se puso saco, se puso cilicio. Él se humilló. Él fue a buscar a quién, aquel que había dado propósito, aquel que lo sabe todo, aquel que lo había llamado, aquel que había permitido que él estuviera en cautiverio. Alábalo porque vive. Aquel que permitía aparentemente aquella injusticia. Bendito sea Dios. Pero sin embargo, a él fue, porque él es Dios. Él es el Señor. Dile que está a tu lado: Dios tiene un plan. ¿Alguien me lo dice? Bendito Dios. 12 de septiembre de 1964. Yo nací. Septiembre 12 del 64. ¿Alguien nació en septiembre aquí? Aleluya. Septiembre 12 del 64 yo nací. ¿Morir? ¿Cuándo?
Solo Dios lo sabe. Él sabe mi nacimiento. Él sabe el día de mi partida. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay un plan, hay un propósito. Y por tiempo, por años, por décadas, hay hombres y mujeres que han guardado para Dios por ese plan y ese propósito. Mardoqueo se quitó toda la vestimenta, se humilla y va delante del Dios del propósito y clama y le dice al Señor: ten misericordia, porque no solamente moriré yo, sino que morirá tu pueblo. Y la palabra que le diste ¿a quién? A mis antepasados, que se cumpla para la salvación de toda la humanidad, hoy, en este momento, puede, sabe, sufrir. Y dice la palabra que se puso a la puerta ¿de qué? Del castillo, a la puerta del palacio. Por ahí pasó nuevamente Amán. Y Amán, ¿cómo lo vio? Amán lo vio, mira, Amán lo vio en pie y Amán lo vio firme. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo no iba a predicar esto, tengo más cosas, voy a darlo en dos partes. Cuando Amán llega a la casa y después que Amán le presentó el plan al rey y el rey lo aceptó, y Amán llegó a la casa, Amán iba con gloria. Amán le dijo a la mujer: mira, esto está bueno, el rey lo ha aceptado, vamos a darle, vamos a ser ricos, que para aquí y para allá. Pero Amán le dijo: pero cada vez, tú ves toda la esplendidez que yo tengo, tú ves toda la alegría que yo tengo, cada vez que yo entro y yo veo al judío Mardoqueo parado ahí, que no se inclina delante del hombre, sino que adora a Dios nada más, me parece que yo soy un infeliz. ¿Cuándo alaban a Dios? Bendito sea Dios. Quiero hablarle a alguien que muchas veces se la ha buscado por sí sola. Por sí sola. Alguien que muchas veces, ¿sabes qué? Ha dicho: pero ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo? ¿Cuánto alaban a Dios? Quiero hablarle a alguien que le han dicho, a mí todo el mundo me puede saludar, a mí todo el mundo me puede dejar de saludar, a mí todo el mundo me puede dejar de saludar. El único que no me puede dejar de saludar eres tú. Voy a repetir eso porque son cosas espirituales. Le hablo a alguien que ha tenido estas experiencias, porque te han dicho: a mí todo el mundo me puede dejar de saludar. Todo el mundo me puede dejar de saludar. No me interesa. A mí lo que me interesa y me pone mal es que tú no me saludes. No te voy a decir que levantes la mano si hay alguien aquí que está así, pero lo que te quiero decir a ti, que si eso te ha pasado, es porque tú portas algo especial de parte de Dios. Si eso ha pasado, es que tú portas algo especial de parte de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Este hombre llegó a la casa y le digo, llegó a la casa, ¿con qué? Con la bemborrea, con el chisme. Oye, mujer, esto está bueno. Más dinero, más esto, más lo otro. Pero ¿sabes qué? Dijo: pero tengo un pesar. Y ese pesar en la balanza, de la riqueza, ese pesar es más grande. Porque cada vez que yo veo a Mardoqueo, yo tengo mucha plata, yo tengo mucho oro, carro, dinero, negocio. Pero cada vez que yo veo a Mardoqueo, que el miércoles va a adorar a Dios, que el domingo va a adorar a Dios, cada vez que yo veo a Mardoqueo que saca y ha dicho: no, porque mis diezmos es para honrar a Dios. Cada vez que yo veo a Mardoqueo que ahora, ¿sabe? En la fiesta no sigue en la tomadera. Cada vez que yo veo a un Mardoqueo que viene la mujer adúltera para hacerlo caer y se mantiene, dice: yo estoy casado. Y la mujer adúltera dice: a mí no me interesa si lo que vamos a tirar es una canita al aire. ¿Tú te imaginas que a mí me diera por tirar cana al aire? ¿Te imaginas que a mí me diera por tirar canitas al aire? Bendito sea el Señor.
Pero Mardoqueo estaba ¿dónde? Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey bajo un propósito. Mardoqueo a la puerta del rey, Gustavo, estaba a la expectativa. En la puerta es la expectativa. En la puerta es donde se hacen los negocios. En la puerta es donde se hace, ¿sabe qué? Planes, planificación. Estaba esperando la visitación. Mardoqueo era el hombre que aún en cautiverio tenía expectativa. Aún estaba bajo situación, pero estaba expectativa, porque había una palabra que le había dado y el pueblo le había dado, a Dios le había dado al pueblo de liberación, de que no iban a quedar ahí. Dios le había dicho: los voy a llevar cautivo a Babilonia, pero los voy a sacar de Babilonia y los voy a traer a la tierra y van a poseer esa tierra y las naciones vendrán y yo pelearé por vosotros. Yo pelearé por vosotros. ¿Cuándo alaban a Dios? Pero ¿sabes qué? Amán ciego, Amán se fue bajo la riqueza y pensó que el propósito de Dios iba a ser destruido. Pero había un hombre que visualizaba el propósito de Dios, que criaba a su prima, aunque guardaba a su prima, y también le había dicho a su prima que no dijera de dónde era ella, porque ella venía del pueblo judío. Pero todo esto era a su tiempo. Amén. Y ahora entonces, cuando está el edicto firmado y está el día para matar al pueblo judío e inclusive para detener el propósito de Dios, Mardoqueo le envía a Esther un mensaje. Amén. Y cuando Esther se enteró de la tristeza de Mardoqueo, ¿cuánto alaban a Dios? Cuando Esther se enteró que Mardoqueo era un hombre que andaba vestido de cilicio ahora. Ahora Mardoqueo no andaba adorando, Mardoqueo no estaba cantando, Mardoqueo estaba en aflicción. ¿Qué le pasa a Mardoqueo? ¿Qué le pasa a mi tío? Vayan y díganle a mi tío qué es lo que le pasa. Alábalo porque vive. Oh, mire, cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que ve en peligro el propósito de Dios, eso es lo que lo entristece y lo lleva a ¿qué? Lo lleva a la angustia e inclusive lo lleva a la oración y a derramar su vida delante de Dios. Puede tener la pérdida de un trabajo, la pérdida familiar. Todo esto nos lleva a una tristeza, pero nos lleva a una tristeza almática. Esa alma se aflige por causa de la necesidad. Mire, hermano, pero cuando hay una necesidad en el plan de Dios, un ataque en el plan de Dios, cuando sabemos y hay un hombre o una mujer que entiende que es el plan de Dios, que es la salvación, que es el propósito de Dios, entonces el espíritu se aflige. Y cuando el espíritu se aflige, viene la oración y viene el ayuno. Se le manda una carta y le dice: mira, díganle a Esther que hay un edicto que en tal fecha todos los que pertenecen a nuestro pueblo va a morir. Y ella debe levantarse y debe ir delante del rey para tratar de que esto sea enmendado. Esther, tú tienes que ir allí para que tú hables al rey. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte que esta mujer era hermosa, esta mujer era bella, esta mujer era algo extraordinario. El rey la había visto y el rey se había quedado encantado con Esther. Y dice la palabra de Dios que vino esta palabra: debes hablar, no puedes callar. Dile a tu lado: no calles. No calles, no puedes callar. Dice: debes hablar, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Quiero decirte que si tú callas, el propósito de Dios se va a cumplir, porque Dios levantará a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y Dios nos va a estar llamando a nosotros para esta fecha y para el domingo que viene a que no podemos callar. Dios nos va a decir cosas fundamentales en no callar. No podemos callar. Le digo: ¿sabe? Si acaso tú callas y tú pretendes salvar tu vida porque estás ahora en palacio, eso no va a ser así, porque tú eres parte del plan, tú eres parte del propósito, y ni gobierno ni tampoco riqueza hará salvación para tu vida. Solo el plan y el propósito de Dios hará salvación para mi vida. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús dijo: el que ame casa, hermano, el que ame riqueza, terreno, más que a mí, no es digno de mí. Jesús dijo: ¿qué haces tú con ganar toda la plata del mundo y toda la riqueza del mundo? Sin embargo, eres un perdedor porque tú pierdes tu alma. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora,
Esther podía ejercer. Esther podía llegar. Esther tenía que tomar una determinación. Mardoqueo sabía que la solución Dios la iba a canalizar a través de Esther, y Esther tenía que interceder. Esther no podía callar. Hoy Dios nos está diciendo: no podemos callar. Dios quiere canalizar su plan a través de tu vida, a través de mi vida, en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que podamos movernos, donde quiera que podamos llegar a esta nación, en este estado, fuera de nuestro estado. Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para canalizar el propósito de Dios. Si verdaderamente tú entiendes el plan de Dios, si tú entiendes el plan para lo que Dios te trajo a esta nación, ¿por qué te dio hijo? ¿Por qué te casaste? Alábalo porque vive. Si tú entiendes que el hombre que haya esposa es bienaventurado, pero si tú entiendes que tienes matrimonio, es porque hay un propósito en el matrimonio. Si tienes hijos, tú entiendes que los hijos son herencia de Dios. Si tus hijos se han apartado, tú entiendes que Dios traerá a tus hijos, porque hay promesa de salvación para todo aquel que cree. ¿Cuánto alaban a Dios? Si tú estás bajo las aguas o estás caminando por las aguas, tú entiendes que Él nos llevará a las aguas, aleluya, pero las aguas no nos anegarán. Si tú estás en la embarcación y Él mismo te ha dicho: pasa al otro lado, y Él se ha acostado en la embarcación, pero se ha levantado una tormenta, bendito sea Dios, tú debes entender, y yo debo entender, que el Dios que está conmigo, Él es capaz aún de detener la tormenta, aún de detener los vientos. Y si no lo detiene, se romperá la embarcación, pero mi vida no perecerá. Mi vida no perecerá. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero todo eso es basado en lo que es el propósito de Dios y entender el plan de Dios. Amén. Mira, hermano, para estos días hay muchas preguntas. Para estos días hay muchas preguntas. En el año 2001 creo que fue, estaba yo en Cuba. Iba camino, pasando por donde vivía la pastora. Ella vivía cerca de mi casa. Y allí pasando saludé a alguien, y alguien me dijo: oye, hubo un atentado en los Estados Unidos. Unos aviones se metieron contra unas torres. Yo no sabía las torres, hasta la madre. Cuando yo oí aquello dije: ¿cómo? Salí corriendo, puse la televisión y estaba ahí la noticia. Y cuando yo vi aquello, yo temblé y le dije a mi esposa: el mundo ha cambiado. Y ha habido Primera Guerra Mundial, ha habido Segunda Guerra Mundial, hubo un Pearl Harbor, hubieron situaciones históricas tremendas, hubo una en Corea, hubo un Vietnam, tantas cosas. Le dije: el mundo ha cambiado. Hoy el Estado de Israel ha sido atacado de una manera como nunca ha sido atacado por una guerrilla. Y una guerrilla, ¿sabes qué? Una guerrilla terrorista. No ha sido una nación el que ha atacado al Estado de Israel. Ha sido una guerrilla terrorista. Y la pregunta que se hacen mucha gente es: ¿por qué ellos no se dieron cuenta? ¿Y por qué no estuvieron alerta? ¿Y por qué esto ha pasado? Hoy los días se están levantando cada mañana con una pregunta en tu vida y en mi vida. Son nuestros jóvenes los que están preguntando por qué pasan estas cosas. Es nuestro esposo que en ocasiones no tiene, ¿sabe?, todo el argumento para dar, porque no tiene el conocimiento. Y en ocasiones tiene el argumento y tiene el conocimiento, pero no lo da porque la persona aún no tiene la capacidad para recibirlo, o quiere oír nada más lo que quiere oír y no quiere oír la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces tanto el hombre como el padre, aún como el hermano, como el hijo, calla. Bendito sea el Señor. Y en ocasiones estamos en la expectativa de decir: ¿para qué voy a hablar si las cosas no van a cambiar? Bendito sea Dios. ¿Para qué voy a hablar si las cosas no van a cambiar? Pero el mensaje que le estaba enviando Mardoqueo a Esther era: no calles para este tiempo. No calles para este tiempo. No puedes callar para este tiempo. No puedes callar. Tienes que ir delante de Asuero. Tienes que ir delante de Asuero. Tú vas a hacer el camino. Tú vas a hacer la provisión. Hay una provisión en tu vida. Hay un llamado en tu vida. Si tú entiendes el plan de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa,
El Espíritu de Dios nos está diciendo: no calles, no puedes callar, tienes que hablar, tienes que declarar. ¿Alguien alaba a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando recibió Esther el mensaje de Asuero, Esther dijo: pero ¿cómo él me está pidiendo? ¿Cómo él me está pidiendo que yo vaya delante del rey si yo no me puedo presentar delante del rey si él no me llama? ¿Cuánto alaban a Dios? Miren cómo era la cosa, Doni. Ella era hermosa. El hombre estaba cogido. El hombre la vio y se enamoró de ella. Dice que ella era hermosa, pero también tenía gran apariencia. Alábalo. Quedó deslumbrado Asuero. Ahora, ella no podía llegar a él si él no la llamaba. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero iglesia, yo te pregunto, ¿puedes llegar a Jesús tú o él te tiene que llamar? Voy a repetir eso porque mucha gente no entiende ni papa lo que estoy hablando. La mujer es tipo de la iglesia. Y Asuero, gobernante, es tipo de Jesucristo. Y Amán es tipo del infierno. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Mardoqueo, ponlo como tipo del Espíritu Santo. El Espíritu que pone el querer como el hacer en nuestras vidas y nos lleva. Y Esther tenía que ejecutar. Esther dijo: pero ¿cómo voy a entrar a él si yo no he sido llamada? Y todo el que entra a él sin ser llamado muere. Miren qué problema. Oscar, ella era hermosa, pero el hombre, cuando él quería, la hacía pasar. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Esther entendió lo que Mardoqueo estaba diciendo. Esther entendió que ella no iba a ser libre por estar dentro de ¿qué? De palacio. Mardoqueo le dijo: si tú no hablas, Dios va a hacer que venga la salvación para el pueblo por otro camino y de otra manera. Si tú no hablas. Y no creas tú que tú vas a salvar tu vida porque tienes cuenta en el banco. No crea yo que voy a salvar mi vida porque tengo riqueza, tengo negocio, que dan confianza. ¿Cuánto alaban a Dios? Que es prudencia tener el dinerito guardado ahí en el banco por 3 meses. Alábalo porque vive. Lo dicen los estadistas. Eso nos trae ciertas confianzas. El trabajo que llevamos tantos años nos da cierta confianza. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Le pregunté a alguien hoy: ¿cómo te sientes? Y me dijo: pastor, hace unos días que yo me siento bien. Wow. Y mire, yo lo entendí clarito, pero clarito. ¿Sabes por qué? Porque hay días que yo me siento león en la selva. León en la selva, me siento yo. Pero hay días que yo me siento gacela. Yo me siento gacela. Hay días que me siento yo solo que la gacela. Compáralo con la garza, vaya. Ahí, pata larga y pico, bien débil, pluma nada más. Cualquier aire me lleva. Señor, estoy débil, Señor. Problema y esto y lo otro, Señor. Pero hay días que estoy león. Ruge león. Estoy firme. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo quiero decirte algo: seas tú león o seas tú gacela, dice la palabra de Dios que Dios nos va a guardar. Dice la palabra de Dios que Él pone mis pies como la gacela para librarme del lazo del cazador. Es decir, que no es lo que yo siento. Porque un día me siento oso, me siento león, pero un día me siento flaquito. No. Esto es la devoción que hay. Esto es lo que yo he entendido, quién yo soy, quién tú eres. Como iglesia. Esther dijo: oye, no, aguanta. Aguanta que si yo entro a él sin llamarme, mira, yo voy a morirme. Pero Esther dijo: pero espérate que mi primo sabe de qué está hablando. No solamente voy a morir yo, bendito sea el nombre del Señor. Mira, va a haber momentos, hermano, que tú vas a entender eso. Va a haber momentos, ¿sabe qué cosa? Que no es tu vida, es la obra del Señor. No es tu vida, es la obra del Señor la que se va a afectar, bendito sea Dios.
Después usted le dijo, mira, dile a la gente que ayunen, dile a la gente que oren, que yo también me voy a meter. Yo me voy a meter, ¿sabe qué? En oración con las doncellas, Karen. Habían doncellas que estaban con ella, que la peinaban, la arreglaban, la ponían bonita. ¿Para qué? Para que cuando el rey la viera, se quedaba espléndido. Mi esposo se peló en estos días y cuando yo la vi, le dije, uy, ¿cuándo alaban a Dios? Uy, un día se arregla. Bendito Dios, amén. ¿Por qué? Porque sí, gloria a Dios. Ya termino. Vayan y oren 3 días de ayuno, de oración, que yo voy a entrar al rey. Voy a entrar. Y si perezco, que perezca. Yo voy a entrar. Hay una oportunidad. Este dijo, no aguanta, Mardoqueo. Si la cosa que es a través de mí, yo no voy a perder la oportunidad esa. Aguanta, Mardoqueo, que Dios me ha puesto a mí aquí, bendito Dios. La gracia de Dios está sobre mi vida. Este es el momento, este es el lugar, esta es la fecha, bendito sea el nombre del Señor. Estamos en cautiverio, pero hay un plan. Estamos en crisis, pero hay un propósito, bendito sea Dios. Ese propósito está en mi vida. Hay un llamado en mi vida. Yo no soy una cucaracha. Tú no eres una cucaracha. Tú no eres una casualidad. Tú eres una causalidad. Por eso Einstein decía, yo no creo en las casualidades, porque todo tiene una causa. Y yo creo que soy causa de Dios. Y dice la palabra que se arregló, perfumito, se puso lo más lindo. Cuando alaban a Dios. Y cuando ella entró, sin que él le había llamado, dice la palabra de Dios que le extendió el báculo. Le dijo, ¿qué quieres, reina mía? Si aún yo no te he llamado y estás en contra aún de esa ley, bendito sea Dios. Pero sabe, hay un anhelo, sabe, había un propósito, había una verdad que ella tenía que defender, que ella tenía que declarar, que ella tenía que decir, aunque ella pereciera. Y una mujer sabia, ¿cuánto alaban a Dios? Una mujer sabia al momento, ¿sabes qué le dijo? Yo he entrado aquí porque lo que yo quiero hacerte es una fiesta. Quiero hacerte un banquete. ¿Cuándo alaban a Dios? Amén. Y dice la palabra que el rey dijo, que tú has entrado para que yo haga una fiesta. Este era un fiestero. Asuero era un fiestero. Asuero era de los días que hacía fiesta por semana. Bendito sea el nombre. Él hacía fiesta. Era un rey que hacía fiesta al pueblo. La gente comía. Él quería. Era un fiestero. ¿Cuándo alaban a Dios? Basti, por no ir a la fiesta en el llamado de él, Basti fue despreciada. Cuando Asuero mandó a buscar a la reina anterior se quedó por allá y no vino al llamado que él le hizo. Pero esta reina tenía la sabiduría de Dios y le interesaba más el propósito de Dios antes que su vida. Antes que su vida le interesaba el propósito de Dios. Por eso llegó y le dijo, yo quiero darte un banquete. Y pues si la cosa de banquete, le digo, solo pues tienes todo, Cintia. Es como que tú le digas a Jipe, yo quiero hacer gandul hoy por la tarde. Jipe, ¿qué tú vas a decirle a Cintia? Pues haz gandul por la tarde. Porque ¿qué le gusta a un puertorriqueño? Gandul. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Dale lo que le gusta a tu esposo. Agrada a tu esposo con lo que le gusta. Ay, qué poquito aplauso. Agrada a tu esposo con lo que le gusta. No, él tiene que saberlo. Él tiene que deducirlo. Dile, esposo, a tu esposa lo que le gusta, para que tu esposa te agrade. ¿Cuánto alaban a Dios? Y le dijo, voy a hacer una fiesta. Y en esa fiesta hubo banquete, hubo comida, hubo esplendidez, hubo vino, hubo risa, hubo danza, hubo gozo. ¿Sabe cómo estaba el corazón del rey? Alegre, feliz. ¿Con quién? Con su reina. Ella estaba bendiciéndolo, ella estaba dándole esplendez. Y sabes, cuando se acabó la fiesta, Esther no habló. Esther no le dijo nada. Esther le dijo a Asuero, yo quiero hacerte otra fiesta. Yo quiero hacerte otra fiesta.
Pero en esa fiesta yo quiero que Amán esté en la fiesta. Yo quiero que Amán esté en la fiesta. Ay, yo voy a terminar ya. Este no era el mensaje. Yo tengo ahí 4 puntos para dar para el domingo que viene. Pero yo voy a terminar con esto y lo va a entender las personas que están conectadas en el Espíritu. Mira, yo voy a hacer una segunda fiesta. Pero quiero que en esa fiesta, yo quiero que esté Amán. Bendito sea Dios. Pero ¿cómo voy a invitar, Cari? Pero Marta, ¿cómo voy a invitar a esa fiesta a aquel que quiere matar mi vida? ¿Cómo? Ay, yo siento a Dios. No, ma, ¿cómo yo voy a invitar a la fiesta, al esplendor, a aquel que quiere matar mi vida? Y yo lo sé. Pero ¿sabes quién solo hace eso? Un hombre o una mujer que sabe que tiene un propósito de Dios para su vida. Un hombre o una mujer que sabe que no pelea contra carne y sangre. Un hombre con una mujer que sabe que tiene revelación. Un hombre que puede caminar inclusive entre sus enemigos. Porque te voy a decir algo más. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Y Jesús comió aquella cena con él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús comió la cena con él. Jesús lo dijo, no, 11 nada más, tú afuera que tú me vas a entregar hoy. No. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús podía discernir el corazón de Judas. Había caminado durante 3 años. Era aquel que tomaba, ¿sabe qué? Aquel que era tesorero. Era el que recibía el dinero. Mira, si el tesorero de esta iglesia te ha hecho caer, el tesorero de esta iglesia no fue el que te salvó, fue Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Y dice la palabra que allí Jesús comió con él. Es más, cuando Jesús estaba con aquellos en el Getsemaní y vino Judas con la turba, dice la palabra que Jesús lo vio y Jesús le hace la pregunta: ¿a qué tú vienes? ¿Y qué le dijo? Amigo. Él venía con la turba de soldados. Aquellos no sabían lo que estaba pasando. Pero cuando él viene, Jesús le dice: ¿a qué tú vienes, amigo? Amigo el que me va a traicionar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué le da? Un beso. Y al oído le dice: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Lo harías tú? ¿Lo haría yo? Ahora ella dice: yo quiero que a esta segunda fiesta vaya Amán. Y el rey dice: Amán, claro que sí. Si Amán me ha traído riqueza, Amán me ha traído, ¿sabe qué? Oro. Amán me ha dado dinero. Amán es uno que está a favor mío. Pero Esther sabía que Amán estaba en contra del propósito de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando aquello rompió en la fiesta y cuando más calientico estaba aquello y más el rey estaba, sabe, gozoso con su vinito y todo el mundo bailando, y Amán estaba también gozoso, dice que Esther cayó en lágrimas. Esther cayó en lloro. Y cuando él vio a su amada de esta manera, le dijo a su amada: pero ¿qué pasa? Que me has dado alegría y me has dado gozo y estás triste. ¿Qué es lo que ocurre? Ella le dijo: pero ¿cómo voy a estar contenta si hay alguien que se ha levantado contra mi vida y se ha levantado contra mi pueblo? Y aún si yo perezco, tú estarás triste. Aún si yo muero, tú estarás triste. Y el rey se levantó y el rey dijo: pero ¿quién es este que se ha levantado contra tu vida? ¿Quién se ha levantado contra tu vida? Bendito sea el Señor. Y el rey salió soberbio. Damaso, el hombre salió con la soberbia. Y cuando sale con la soberbia, Amán, ven acá, hija, por favor. Amán estaba allí. ¿Sabes qué hizo Amán, Cristian? Amán dice: estoy complicado. Dice la palabra de Dios que Amán, cuando vio todo aquello, Amán se tiró
se tiró a las piernas de Esther y allí se tiró y la cubría. Decía: por favor, por favor, por favor, mírate en misericordia, por favor. Y cuando entró Asuero, Asuero lo vio y le dijo: pero qué cosa, pero no has tenido en cuenta, te levantaste en contra de ella, pero ahora mismo estás tocándola. Miren, tómenle y mátenlo. ¿Alguien alaba a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Siéntate ahí. ¿Qué quiero decirte para estos días? Hay un propósito de Dios que se va a cumplir. En ese propósito eterno de Dios caminamos todos. Para el año 2023 estamos en pie. Somos ese pueblo de Dios que está decidido a amar a Dios. Somos ese pueblo de Dios que está decidido a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida en primer lugar. Dile: en tu vida. Porque no es ni tu hija. No solamente es en tu hijo. No. Cuando mis hijas vayan delante de la presencia de Dios, yo no voy a estar allí. Yo daré cuenta delante de Dios por mi vida. Mi vida. Yo daré cuenta delante de Dios por Él. Delante de Dios yo daré cuenta. La salvación es ¿qué cosa? Individual. Pero ese propósito de Dios en tu vida también se canaliza con tus hijos. Y se canaliza con tu familia. Y se quiere canalizar en el barrio. Se quiere canalizar en el trabajo. Se quiere canalizar en la escuela, hija. Donde quiera que haya un hombre o una mujer que para este tiempo no calle y se levante de parte de Dios para que el propósito de Dios se realice, Dios lo va a realizar. Y un día, el grupo Alabanza que suba, un día nosotros vamos a gozarnos en su presencia. Cierra tus ojos en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. No calles. En esta hora Dios te está diciendo: no calles. Pastor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Ven el domingo que viene que te voy a decir que vamos a decir. Amén. Pero hoy sabemos ya que hay un propósito de parte de Dios. Hoy sabemos que hay un reino que Dios quita reyes y pone reyes. Hoy sabemos que también hay hombres y mujeres que están en contra del propósito de Dios. Amén. Que tu presencia nada más ya los irrita. Tu presencia nada más ya los incomoda. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad de Dios. Y eso hace que se separen de ti. Pero cuando tú te mantienes firme, cuando tú entiendes que no fue el amigo el que te dio el trabajo, sino que Dios abrió la puerta y tú estás ahí con propósito de Dios. Cuando tú entiendes que te quedaste en Miami porque hay un propósito de Dios. Cuando tú entiendes que si te vas de la Florida es con un propósito de Dios. Cuando tú entiendes que viniste de Nicaragua o Cuba para esta nación y que en esta nación tú estás determinado a vivir en familia y a vivir también en medio de esta sociedad, bendito sea Dios, solamente que hay un propósito de Dios, un propósito eterno. Un propósito que se va a desarrollar. Que aunque venga la adversidad, que aunque vengan los obstáculos, nosotros vamos a estar regidos por ese propósito. Vamos a confiar en ese Dios. Y Dios nos librará estando yo como león, pero estando como ¿qué? Como gacela. Sea gacela o sea león, en momentos fuertes de tu vida, como en momentos débiles en tu vida, aunque los hijos se van, que la esposa, que te sientes solo, ahí Dios ha prometido estar contigo, aún en la enfermedad, aún en la tribulación. ¿Por qué? Porque servir a Dios no es color de rosa. Servir a Dios, dice la palabra de Dios, que es de valiente. El reino de los cielos se hace fuerte. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los valientes lo arrebatan. Hoy Dios nos está llamando: toma tu lugar. Hoy Dios nos está llamando: persevera. Hoy Dios nos está diciendo: de tiempo en tiempo su propósito tiene enemigo, pero Dios ha tenido hombres y mujeres que han tomado su lugar. Hoy Dios nos está diciendo: no calles, no calles, no calles. Oro para que Dios te fortalezca. Muchas veces la tristeza, muchas veces la agonía, muchas veces el no buscarte un problema, muchas veces la pena, la incredulidad. Callas en la incredulidad, callas en la angustia, callas, tu boca se cierra. En vez de haber una alabanza, hay una quejabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aún no predicas el evangelio. Aún ves la maldad y no eres capaz de confrontarla. Ves la maldad y no eres capaz de confrontarla. ¿Por qué? Porque es el pariente o es el vecino o aún es el dueño de la compañía. Y ya se te olvidó decir: con todo respeto, quiero decirte esto.
esto no está correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bendito sea Dios. Muchas veces nos detenemos y no hablamos delante de la murmuración. Preferimos murmurar antes de hablar. ¿Cuánto alaban a Dios? Vemos cuando aparece en ocasiones, ¿sabes? También la calumnia, el chisme. Y ¿sabe? Nosotros nos hacemos partícipe porque nos es más fácil, bendito sea Dios, antes de llamar, aún antes de decir las cosas cara a cara y confrontarlas, preferimos callar y no hablar. Aún inclusive no solamente cuando mi vida puede sufrir pérdida, sino la obra de Dios puede sufrir pérdida. Pero Dios nos está diciendo en esta hora, habla. Dios nos dice en esta hora, no calles. No calles. Bendito sea Dios. ¿Crees tú que fue fácil para Esther? No fue fácil para Esther. Esto llevó ayuno y oración por tres días. Esto llevó fortalecimiento espiritual por 3 días. ¿Crees tú que fue fácil para el Señor ir al Calvario? Bendito sea Dios. ¿Será fácil para el Señor llegar a Getsemaní? Bendito sea Dios. No fue fácil para el Señor. El Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero el Señor no dejó de ser amigo. Judas podía traicionarlo. Quien no lo iba a traicionar era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y él se mantenía en la posición. Hoy Dios te fortalece. Hoy Dios te ministra. Si tú entiendes el plan de Dios, si Dios te ha ministrado, si tú entiendes que te ha separado, si tú entiendes que te ha elegido, si tú entiendes que Él lo ha hecho y aún te has detenido porque has puesto tus ojos en lo que no es el plan de Dios, el propósito de Dios. Aún has puesto el plan, tus ojos, ¿sabes? En la adversidad, en la maldad. Has puesto tus ojos en lo que no tiene que ser el plan de Dios. Dios quiere que tú le mires a Él, que pongas tus ojos en Él y que te despoje del peso. Dios quiere que te despoje de la ansiedad, del temor, de la angustia, de la tristeza. Dios quiere que le busques. Dios quiere que tengamos ese encuentro con Dios. Y teniendo esa relación con Dios diariamente, el Espíritu de Dios te va a ministrar. Él te va a dar la fuerza. El mismo Señor dijo, el Espíritu estará con vosotros y Él os dirá lo que ustedes deben de decir. Él os dará la palabra. Pero no calles. No callemos. Hay un mensaje que dar. No callemos. Hay un pecado que confrontar. No callemos. Hay una alabanza que debe ser escuchada. En medio de la duda, de la queja, de la angustia, en medio de la desesperación, un hombre que tenga un cántico en el desierto. Un hombre, una mujer que tenga una alabanza al Dios de la creación. Alguien alaba a Dios. Voy a orar. Y después vamos a cantar este coro. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Me ayudan? Amén. Pero miren. Así con tus ojos cerrados piensa. Esto es un coro que sale de las Escrituras. Ellos estaban cautivos. Y el coro dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ellos sabían que Dios los iba a regresar. Ellos sabían que Dios le iba a dar la tierra que tienen ahora en promesa. ¿Cuánto alaban a Dios? Ellos estaban cautivos. Fueron muchos años de cautiverio. Bendito sea el nombre del Señor. No son días de cautiverio, muchos años. Cuando tú llevas mucho tiempo de crisis, de problemas, como que Dios no existe. Job llevó 7 días y al 7º día Job maldijo el día que nació. Al 7º día. Por lo tanto, ellos regresaron. Pero canta este coro de esta manera. Canta este coro que un día Dios hará que toda cautividad en nuestras vidas sea quitada. La pastora decía en el tiempo de oración el sábado, hay enfermedades y hay aguijones en nuestras vidas que Dios no lo quita. Hay situaciones en nuestras vidas que llegan y Dios no la quita. Es más, tú oras y tú pides y Dios te dice que no te lo va a quitar. Dios te dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me voy a perfeccionar. Pero quiero decirte algo. Yo quiero decirte que cuando el Señor venga y el Señor levante a su pueblo, toda cautividad se terminará. Todo dolor se irá. Toda maldad se irá. Todo pecado se irá.
buscarán tu presencia y no la hallarán. Vendrá tiempo de gran tribulación sobre la faz de la tierra como nunca ha venido. El hombre buscará la muerte, se quedará torcido, pero no morirá. Pero el pueblo de Dios gozará de la bendición de Dios. Por eso en esta hora, después que ore, vamos a cantar ese coro. Pero cántalo con una esperanza. Cántalo con la esperanza de las Escrituras, del propósito de Dios, que tú eres salvo, aleluya, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que el Señor te ha hecho libre, bendito Dios, de pecado, de la muerte, que la muerte segunda no tiene potestad sobre tu vida, no tiene potestad la muerte segunda. Morirás hoy, mañana morirás, pero ¿sabes qué? La muerte eterna no sufrirás de ella, porque los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, los que aman su propósito, los que esperan en su propósito, dice la palabra de Dios que reinarán para siempre, para siempre, para siempre. Bendito Dios. Oro por ti en esta hora. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Hay un llamado a no callar. Hay un plan, un propósito. Hay gobiernos en la tierra. Hay alguien que se levanta contra tu plan y tu propósito. Pero hay un Mardoqueo, hay una Esther que clama para estos días. Yo te pido por tu pueblo. Son muchas las circunstancias que podemos estar atravesando, Señor, para estos días. Hay algunos con problemas de salud, otros con problemas de la finanza, otros con la familia, inmigración. Tantas situaciones, Señor, se tornan para el tiempo del fin, pero todavía tú sigues con tu pueblo y tu pueblo te espera. Tu pueblo sabe que hay un plan, que aunque el reino de los cielos se hace fuerte, los violentos, sufre violencia el reino, pero los violentos lo arrebatan. Hoy queremos levantarnos, Señor, y poder confesar tu palabra. Hoy queremos levantarnos y adorarte, aún alabarte por tus proezas, Señor, creyendo que un día estaremos reinando contigo para siempre y toda cautividad se quitará. Mi boca se llenará de risa, mis labios de alabanza. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo en esta hora. Bendice a tu pueblo en esta hora. Bendice a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Vamos a cantar. Ponte de pie en esta hora. El Señor quisiera volver la cautividad. Sí. Seremos como los que sueñan. Créelo, créelo. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad. Sí, créelo, créelo. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, Sí, seremos como los que sueñan. Créelo, créelo. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Hay esperanza. Y entonces dirán las naciones, hay expectativa. grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Gózate, Él se ha gózate, gózate. llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor,
Aleluya, 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 aleluya. Gracias te damos, Padre. Saluda al que está a tu lado y dile gózate. Dale un saludo al que está a tu lado. Bendito sea Dios. Dile gózate, dile gózate. Mi boca llenará de risa. Dile gózate, gózate. Mis labios de alabanza. Si entiendes el Y plan, si lo entonces crees. irán las naciones. Grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa. Mis Mis labios labios de alabanza. irán las naciones. Y entonces irán las naciones. ¿Qué? Grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Porque hay fiesta. Hay fiestas. Aleluya. Los que creen, bendito Dios, los que entienden el plan, pueden vivir confiadamente y gozarse en la presencia.